nuestras Biblias en Isaías, en el capítulo 51, versos del 1 al 2. Dice así: óiganme los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Miren la piedra de donde fueron cortados y el hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que les dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Cuando dice la palabra mire, es una expresión que te quiere decir: pon cuidado, observa, analiza, desmenuza aquello y entiéndelo. Hoy quiero hablarles de la simiente, de dónde provenimos nosotros, la iglesia de Jesús. ¿De dónde es que provenimos? Y dice el escritor Isaías, el profeta, dice: oigan los que buscan a Dios. La versión más moderna no dice Jehová, dice: oigan los que buscan a Dios. Y miren de dónde fueron cortados, de cuál es tu génesis, cuál es, de dónde vienes. Y quiero que oigan lo que el profeta Isaías le dijo a la nación de Israel. Le llamó a la nación de Israel en un tiempo en que la nación de Israel se encontraba muy confundida, se encontraba en prueba, en dificultad. Les habló cuando el pueblo de Israel se encontraba muy desmoronado, pues su condición espiritual, su condición emocional, su condición moral se encontraba por los suelos, porque a causa del pecado Israel andaba muy mal y Jehová Dios había juzgado al pueblo. En ese tiempo el Señor le da una palabra a Isaías y los anima y les dice: oigan, pongan atención, escuchen. Ustedes no son cualquier pueblo, ustedes no son cualquier agrupación, ustedes no son cualquier gente. Escuchen, oigan, aprendan, pongan cuidado. Y entonces les dice a ellos: miren de qué roca fueron sacados ustedes y miren de qué cantera provienen. No es cualquier roca, no es cualquier cantera. Y menciona la bendición de Abraham y menciona a Sara, la esposa de Abraham, y que por cierto dice que les dio a luz. Eso significa metafóricamente que provenimos de una simiente bendita que surgió en Abraham y en Sara, su esposa. Metafóricamente quiere decir que Sara nos parió, que somos hijos de Sara, metafóricamente hablando, espiritualmente hablando. Por eso dice: y de Sara, que les dio a luz. Porque cuando apenas era una pareja, eran uno nomás, los llamé, era Abraham nomás, y lo llamó el Señor y dice: y lo bendije y lo multipliqué. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esta profecía, esta declaración de bendición de Isaías para el pueblo de Israel? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? Pues vamos a ver con la Biblia. Miren, ¿a qué se refería Isaías? En Génesis capítulo 22, versos 16, 17 y 18 vamos a entender a qué se refiere. Y dijo: por mí mismo, dijo Jehová. Si le ponemos un paréntesis diría: y dijo Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto me obedeciste y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto que dice: te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el verso 18 deberíamos de subrayarlo, dice así: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. A Abraham el Señor le pidió a su hijo que se lo entregara y obedeció, y el Señor lo honró.
A Abraham el Señor lo llamó de un pueblo pagano y le dijo: sal de tu parentela, deja todo y ven al pueblo donde yo te voy a enviar, porque voy a bendecirte, voy a prosperarte y tu descendencia, en ti todas las familias de la tierra, todas las familias del planeta, todos serán benditos en ti, en tu descendencia. Y aquí el Señor le confirma la bendición. Había probado a Jehová a Abraham y él obedeció y el Señor le honró. Porque hay una verdad, hermano, hermanita, amigo, amiga que estás aquí, que tienes que aprender: Dios honra a quien le honra. Abraham obedeció, el Señor lo honró con hacerlo el padre de toda la descendencia que a partir de él viniera en Cristo Jesús. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Él nos honra. Hemos tratado de obedecer a Dios en todo lo que respecta a la vida y a las ordenanzas de la Biblia. Hemos tratado de hacerlo. No puedo arrogarme ni puedo decir que ha sido perfecto, porque es mentira. Pero hemos tratado de hacerlo lo más posible, y con eso es suficiente para honrar a Dios. ¿Y qué ha pasado? A mí el Señor me ha bendecido, me ha prosperado. Empecé en la calle, esta congregación la empecé en la calle siendo mi esposa y yo, y con 4, 5, 10 personas en la calle, literalmente en la calle. Oiga, pero nos hemos mantenido firmes y constantes, y el Señor nos ha bendecido. El Señor me ha llevado a todas partes del mundo, hermano. Ustedes lo saben, he viajado muchísimo por ser el obispo nacional y el superintendente representante legal de nuestra conferencia. ¿Cuándo llegué yo a pensar que iba a llegar a ese puesto tan importante? He prosperado, me dio una familia, una mujer preciosa, amante mía, preciosa, sujeta al matrimonio. Me dio unos hijos hermosos que no he batallado nada con ellos, porque Dios les puso un corazón noble, obediente. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a aquella persona que le honra. ¿Quieres tú que Dios te bendiga? Honra a Dios con la obediencia. Honra a Dios haciendo lo que Él dice, y Dios te va a bendecir. Denle fuerte el aplauso al Señor. Es la ofrenda para Él. Abraham le obedeció y el Señor le confirmó la promesa: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, en tu descendencia serán benditos. Y la Biblia dice en cierta parte de Génesis: y el Señor prosperó y Abraham se tornó un hombre riquísimo. Nosotros diríamos ahorita multimillonario. No era rico Abraham, se volvió riquísimo, lo tornó multimillonario, porque Dios honra a que le honra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, por medio de la promesa de Abraham, todas las naciones que son alcanzadas por el evangelio de Jesús, todas son bendecidas por la bendición de Abraham. Mire, nosotros estamos en 110 países, por eso es que he viajado eso. 110 países y vamos por 125, es la nueva meta que tuvimos en la reunión cumbre. Bien, donde llegue el evangelio de Jesús, la gente está en la miseria, en la pobreza, matrimonios destruidos, gente, niños abandonados, gente con amargura, que suicidios, abandono, adulterio, fornicación, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde entra el evangelio de Jesús, la cosa cambia. Porque aquel hombre borracho, aquel hombre drogadicto que se gastaba el dinero irresponsablemente antes en eso, ahora con Cristo en su corazón y una presencia sobrenatural del Espíritu Santo en su interior, comienza el hombre a cambiar, y las amistades comienzan a decir: oye, ¿qué te picó? No, lo que pasa es que hubo un cambio interno sobrenatural de Dios en la vida de esa persona. Aquí tengo muchos ejemplos de esos que dar. Y mejoraron. Antes vendían en bicicleta, ahora vienen en automóvil. Antes vendían de renta, ahora tienen su casa y van prosperando, porque Dios honra a todo aquel que le honra. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Ahora, dice que en Abraham
el Señor levantó descendencia no solamente para el pueblo de Israel. El proyecto principal empezó con Israel, pero el proyecto de Dios era que Dios, a través de Abraham y su descendencia, bendijera a todas las naciones. Esto significa, no más Israel, Mexicali también, México, China, Japón, Estados Unidos, África, todo el planeta a través de la descendencia de Abraham sería bendecidos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros nomás somos una conferencia, o solo una conferencia, y estamos en 110 países y en cientos o miles de ciudades en todo el planeta. Nomás somos una conferencia cristiana. Hay aproximadamente como 300. ¿Cuánta gente hay alcanzada en el mundo? Porque el Señor dijo: y en tu descendencia todas las familias del planeta serán bendecidos. Gloria a Dios. Oiga, y entonces dirá alguien: y bueno, ¿y qué nos beneficia eso, pastor? Eso fue una bendición para Abraham, pero ¿y a nosotros en qué nos bendice? Oh, quiero decirles que en mucho. Pues este es el punto que yo quiero compartir con ustedes. Isaías comienza a decir: oigan aquellos que buscan a Dios, oigan aquellos que le sirvan a Dios, de qué piedra vienen y de qué cantera proceden. Y la promesa de Abraham fue para todos, así de que esa palabra de Isaías también es para nosotros en todo el mundo. Oigan, así que vamos a ver si nosotros encajamos, según la Biblia, en la descendencia de Abraham. Si bien es cierto, no somos de las tribus de Israel, no somos israelitas, no somos judíos, pero también es cierto que por la fe en Cristo Jesús fuimos injertados en la vid de Dios, que es Israel. Fuimos injertados en la Biblia. Dice, miren, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. Dice así: pero ustedes, a ver, antes que nada, Primera de Pedro, ya me brinqué al Nuevo Testamento. Quiere decir que brinqué años, cientos de años, de Abraham hasta Pedro. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento en términos de cumplir una ley mosaica, pero sí estamos relacionados con Israel en términos de la fe en Cristo Jesús. A ver qué dice el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro ya no es profeta, ya no es uno de los profetas del Antiguo Testamento, pero es un apóstol, y por cierto, un apóstol que anduvo con Jesús. Amén. Mire lo que dice: pero ustedes son linaje real, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Jehová. La otra versión dice: pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, o sea, nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora son pueblo por Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ahora se habla de nosotros. Oiga, ¿por qué dijo el apóstol Pedro eso y qué tiene que ver con Abraham y con el Antiguo Testamento? Mucho tiene que ver. El apóstol Pedro solamente está haciendo una remembranza y trayendo un eco de lo que Jehová le dijo al pueblo de Israel cientos de años atrás por medio de Moisés, tatara nieto de Abraham. Miren lo que le dijo Moisés al pueblo en Éxodo, en el capítulo 5 y verso 6. Ahora pues, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa.
la misma expresión con otros términos que Moisés le dio al pueblo de Israel. El apóstol Pedro la trae y nos la actualiza para nosotros. Las mismas palabras que Jehová Dios le dio a Moisés para bendecir al pueblo de Israel, en las mismas palabras que el Espíritu Santo ahora se las da al apóstol Pedro para que nos las diga a nosotros, y se relacionan como somos el mismo pueblo. Pero vamos. El apóstol Pedro nos confirma esto en sus cartas, hermanos. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, y de ahí nos brincamos al verso 13. Mira lo que dice. Así Abraham, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vuelve a hacer recuerdo, ¿se acuerdan? Por cuanto me obedeciste y por cuanto me diste a tu hijo, tu único hijo, yo también te bendeciré y esto y te prosperaré. Ok, vuelve a repetir Pablo y nos relaciona con Abraham y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que sepan que los que son de fe, ¿en fe en qué? ¿En cuál fe? De la fe en Cristo Jesús, señores. No hay otra fe. Estos son hijos de ¿qué? Entonces, ¿qué onda con nosotros? ¿Somos qué? Mire lo que dice. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar la fe a los gentiles. Gentiles son, no aquella gente que es amable, muy gentil, no. Gentiles, el término bíblico es aquellos que no son judíos. Son aquellos que no son israelitas. Son las naciones fuera de la descendencia de Jacob, mejor conocida como el pueblo de Israel. 12 tribus. No somos judíos, no somos israelitas, somos gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Oiga, está hablando de los gentiles. Él ya sabía que nosotros, los que no somos israelitas, íbamos a ser bendecidos. Así es de que Dios le dio una buena noticia. Dios le dio una promesa a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones del planeta. De modo que los de la fe, oiga, de modo que las de la fe en Cristo Jesús son bendecidos con el creyente Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya fuimos redimidos, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús pagó por nosotros. Él cargó con la maldición de la ley, Él cumplió con la ley, ya estuvo con eso. Y dijo, ustedes son hijos de la promesa, hijos de Abraham, hijos de la bendición. Fíjense bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los que no son israelitas, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo también. Oiga, esto significa que espiritualmente nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Provenimos de simiente bendita, aleluya. Provenimos de simiente bendita. Provenimos de la promesa de Dios. En Cristo Jesús, tú y yo somos bendecidos. Oiga, esto significa que nosotros somos benditos. Así que si somos benditos, estamos destinados a prosperar. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Y si lo dice Él, así es. Por eso todos los que vienen a Cristo Jesús, todos los que sinceramente se entregan a Jesús, todos, absolutamente todos los que se acercan a Jesús y a la obra de Dios, son bendecidos y prosperados. Pregúntele al profesor si no es cierto. Él se acercó a las iglesias, pregúntele cómo está. Tal vez él diga, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no? Se acercó a buen árbol. Y como este árbol está, no me refiero a este, me refiero al árbol de la iglesia cristiana, que no nomás somos nosotros. Pregúntele a él, ahí está. Porque todo el que se acerque al Señor, todo el que se arrime a los bendecidos del Señor, va a salir bendecido, va a ser bendecido, va a ser prosperado. Estamos destinados a bendecir y ser benditos. Estamos destinados a prosperar porque somos hijos de la promesa de Dios.
Estamos en la promesa de Abraham. Te bendeciré, te prosperaré, de tu descendencia conquistará las naciones. Tu descendencia abrirá puertas y yo los bendeciré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale gracias, Señor. Gracias, papá. Gózate, Fortino. ¿Me entiendes? Y todo el que se acerca al árbol de Dios va a ser bendecido. Dice la escritura en el Salmo 1, no recuerdo cuál verso. Dice, será como árbol plantado junto a aguas de corrientes vivas, que produce su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y su sombra cobija a todo el que se acerca. Aleluya, ese es el árbol de Dios. Nosotros fuimos injertados por la fe en Cristo Jesús a la vid que es Israel. ¿Sabe usted quiénes son los más ricos y millonarios del mundo? Dígalo. Dígalo. Rockefeller, Rothschild. Y se me olvidan los otros apellidos. Métanse ustedes al History Channel, al Discovery Channel, no me acuerdo, y busquen los primeros, ¿cómo se llaman, hermano Francisco, que estuvimos viendo? No me acuerdo el nombre, pero fueron los primeros empresarios mundiales, los primeros negociantes del mundo, que empezaron en los 1870 y los 1900, y va a encontrar, todos son judíos. Los Rockefeller, los Rothschild, los Alba, no sé cuántos, todos ahorita, los dueños de la empresa en todo el mundo son judíos. ¿Por qué? Busque en el YouTube, busque un documental que se llama ¿Por qué los judíos son tan ricos? Léale y dése cuenta, y ahí se van a dar cuenta de todos los apellidos, los que controlan. ¿Saben quién controla el Banco Mundial? El Fondo Monetario Internacional. ¿Saben quiénes son los dueños? Adivinó, son los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos son tan ricos y prósperos? ¿Por qué la nación de Israel es una nacioncita que viene siendo 2, 3 estados de Estados Unidos, pero es una potencia mundial ahorita? ¿Por qué? Porque siembran saladitos y nacen ciruelas. ¿Por qué? Porque la escritura dijo, y tu descendencia será bendita, y todo lo que hagan prosperará. Porque la bendición de Dios está sobre el pueblo de Israel, y la bendición de Dios está sobre Abraham, y la bendición de Abraham está sobre el pueblo de Jesús. Estamos destinados a bendecir, a prosperar. Dígale gracias, Señor. Por eso es importante que sepas de qué piedra venimos, cuál es nuestra simiente. En Gálatas capítulo 4 verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac. ¿Quién es Isaac? Isaac fue el primer hijo de Abraham, hijo nacido según la promesa de Dios. Ponga atención, según la promesa de Jehová Dios, Isaac nació siendo Abraham ya bien viejo, pero el Señor le dio una promesa. No, de aquí a un año tendrás a tu hijo. Y le puso Isaac, porque Isaac significa risa, porque Dios me ha hecho sonreír en mi vejez. Y entonces mire cómo el apóstol Pablo nuevamente nos relaciona a nosotros los gentiles con Isaac. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? En tu simiente serán benditos todas las naciones, y te bendeciré y te multiplicaré como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Póngase a contar la arena del mar, póngase a contar las estrellas del universo, así de grande sería. Gózate, hermano. Yo no sé tú, pero yo me estoy gozando. Yo no sé tú, hermano, pero yo me estoy gozando. Estoy diciendo, ay, papá, gracias por esta palabra, porque no la estoy inventando yo, porque está en tu escritura. Y gracias, por qué honor me diste de ahora ser parte de la descendencia de Abraham, de la promesa. Oiga, y también diga usted, pero pues Isaac no es Abraham. No, espérense poquito.
el Señor le confirma la promesa a Isaac también. Miren, Génesis 26, del 3 al 5, por si le queda duda todavía, hijito, hijita, ahí le va. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo. Y te bendeciré, ya la hiciste. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Jehová bendice a Isaac nuestro padre también. Y dice el Señor, y dice el apóstol Pablo, que como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bendito seas, hermano, bendita seas, hermana. Recibe y dile gracias, Señor, porque si tú me bendices, no hay quien detenga. Óigame, no hay quien la detenga. Repite conmigo, hermano, levanta tu mano derecha. Dile, si Dios me bendice, si soy bendito de Jehová, nada ni nadie me puede quitar la bendición y la prosperidad que Dios ya me dio en Cristo Jesús. Amén.